también esta próxima semana. El líder que se convirtió en perdedor. ¿Quién será este líder que se convirtió en perdedor? A ver, ideas. Saúl, dicen por aquí. El joven rico. Salomón. ¿Quién? Judas. ¿Ya? Sansón. Esta vez no acertaron. Moisés tampoco. Ni tampoco es Pedro, ni tampoco es Juan, ni tampoco es Adán, ni tampoco es Noé, ni tampoco es Elías, ni tampoco es Job, ni tampoco es Pablo. No lo van a descubrir. Ni tampoco Jonás. Solo déjenme decirles algo. Si yo les dijera, el rey de Israel más espectacular que hubo, ¿quién viene a su cabeza? Salomón y David. Déjenme decirles que no fue así. Porque hoy yo quiero hablarles de un hombre que sobrepasó lo que David y lo que Salomón pudo haber hecho. Y que fue un líder espectacular cual nunca hubo. Pero ¿saben qué? Se convirtió en perdedor, por eso ni ustedes lo recuerdan. Y esa es la razón por la que me gustaría que ustedes analicen esta historia. Porque tú puedes ser un hombre o una mujer espectacular, pero si te conviertes en perdedor, nadie se va a acordar de ti. O tú puedes ser un hombre lleno de errores, como David, como Abraham, pero que los milenios que vienen detrás se van a acordar de ti. Ahora tú tienes que decidir, o eres un líder que se convierte en perdedor, o eres un líder que a pesar de sus fracasos, siempre es un triunfador. Vamos a romper la intriga. Vamos a la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 25. Segunda de Crónicas, capítulo 25. Versículos 1 y 2. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. ¿Cómo termina su historia? Versículo 27. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. No es de Amasías de quien vamos a hablar. Ese es el padre. Capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. ¿Cuántos tienen aquí 16 años? ¿Nadie tiene 16 años? Amanda, tú no tienes 16. Tenías 16 hace algunos años atrás. ¿Alguien tiene 16? ¿Sí? ¿Tú tienes 16? ¿No? ¿Por acá nadie tiene 16? Ah, Alexis, tú tienes 16. Entonces estás lista para ser reina. ¿Y para dirigir todo un país? ¿Alguien más tiene 16? Génesis, no levantes la mano, por favor. Tú no tienes 16. Mentira.
¿Nadie más tiene 16? Ah, ya. ¿Por qué no quieren decir que tienen 16, ¿Saben qué? ¿Saben que a mí me encantaría volver a tener 16? ¿A quién le encantaría volver a tener 16? A todos, es la época más bonita, más entre los 15, 16, 17. Claro que también uno hace cada tontería en esa época, pero es bonito porque uno se equivoca y va aprendiendo de la vida. Pues bien, Uzías, a la muerte de su padre, que muere asesinado, ¿tenía cuántos años? 16. Y el pueblo lo tomó y lo colocó como rey. 16 años, hermanos. Hermano Salvador, ¿tú dejarías que tu hija sea el presidente de los Estados Unidos? No, ¿verdad? No. No, diría, por favor. Ya, no importa, gobernadora de Nueva York. ¿No, tampoco? Ya, déjala a cargo de tu casa. Que maneje el dinero, todo. Tú le entregas ahí el dinero que ella disponga. No, hoy no crees en Lixis. Es buena gente. Es buena gente. No creo que se porte tan mal. Pero se dan cuenta, 16 años para nosotros es un niño. Con 16 años nadie le daría dinero a su hijo, le diría, ¿sabes qué? Vete a vivir a otro lado. Ni le daría un cargo de responsabilidad. Pero imagínate, Uzías tenía 16 años y era el rey. El cargo más alto que puede existir en una nación. Y no pienses, cuando yo hice la comparación con Donald Trump es el presidente, pero él tiene un congreso, En el caso de Uzías, el rey era el rey. No tenía que consultar con nadie, ni pedirle consejo a nadie, ni depender de nadie. Lo que él decía, se hacía. ¿Qué más sigue diciendo de Uzías? Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Es decir, este Uzías no dejó perder el tiempo. Inmediatamente comenzó ¿a qué? A edificar, a construir. No era un hombre que no hacía las cosas. Mira lo que dice el versículo 3. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar. ¿Y cuántos años reinó? Saben que no existió en la historia de Israel un rey que haya gobernado más años que él. David gobernó 40. Su padre gobernó 29. Pero este gobernó ¿cuántos años? 52 años. ¿Cuántos aquí tienen cerca o 52 años? Mi hermano José dice, oh, allá mi hermano. Y Érico también levanta la mano allá. Eso significa que Uzías fue rey más que toda la vida que tiene Jerico, ¿te imaginas? O sea, tú ves acá Jerico y es menos todavía que todo el reinado de Uzías, 52 años. Eso es bastante, pero claro, comenzó muy pequeño, 16 años. ¿Y qué más sigue diciendo? El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, y esta es la parte que me gusta, que es diferente a la de su papá. Porque si tú lees el versículo 2 del capítulo 25, dice que Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Pero mira lo que dice aquí con respecto a Uzías, versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. ¿Saben qué? Este era el muchacho ideal. Se menciona el nombre de su madre porque la madre jugó un papel importante para que Uzías llegara a ser lo que fue. Hizo lo recto. No como su padre que hizo lo recto, aunque no de perfecto corazón. En el caso de él, la argumentación es clara. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y siguió todo lo bueno que Amasías su padre había hecho. No copió lo malo, solo lo bueno. Y mira el siguiente versículo. Quiero que lo leas con detenimiento. Y persistió
en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Dios, ¿qué dice? Él le prosperó. Yo quiero con ustedes que me ayuden a definir esta palabra. ¿Qué es persistir? Porque dice y persistió en buscar a Dios. No dice y buscó a Dios, dice y persistió en buscar. ¿Qué es persistir? Insistir, luchar. ¿Se acuerdan en algún momento en la vida en que ustedes fueron persistentes? Ya me imagino que cuando estás enamorado y estás queriendo enamorar a alguien, insistes porque no siempre te dicen sí. Y ahí estás, dale y dale, ¿no es cierto, hermano Edgar? Dale y dale. Y ella dice, no, yo recuerdo mucho, allá cuando estaba en la secundaria, y la primera vez que tú le dices a alguien lo que sientes, y bueno, ahora ya eso pasó de moda, ¿no? Pero en esas épocas todavía las niñas o las chicas en esa época no te decían de frente sí, siempre te decían, déjame pensarlo. Y tú decías, ¿y cuánto tiempo necesitas pensarlo? Bueno, y las que eran más benévolas decían, pues una semana. Pero había algunas que decían, un mes. A mí me dejaron esperando 2 meses. Y tú estás ahí los 2 meses, todos los días, a la vez en el colegio, obviamente, pero sabes que todavía faltan 30 días, faltan 40 días, faltan 10 días, y cuando llegue el día, encima, ¿y cuál es tu respuesta? ¿Sabes qué? Yo creo que consulté con mi mamá, todavía no estoy en la época de tomar decisión, así que mira, yo te aprecio como amigo, estás bien, pero no. Y 2 meses me has hecho esperar para decirme que no. Pues bien, y tú insistes. Y dice, bueno, perdí el primer round, pero no perdí la batalla, y das, y das, y das. Eso es persistir. Te salió algo mal, insistes, persistes. Mira, me gusta mucho ese verbo, porque, vuelvo a decir, no dice que Uzías buscó a Dios, dice que persistió. ¿Qué significa eso? Que a veces no tenía la voluntad de hacerlo. A veces de repente quería quedarse en su cama durmiendo. Pero algo le decía, tienes que buscar a Dios. Y entonces él persistía. O a veces las cosas no salían como él quería, pero él insistía. Y el versículo termina diciendo, y en los días en que él persistió en buscar a Dios, Dios lo prosperó. Ahora yo te pregunto, hermanos, ¿tú buscas a Dios solamente o persistes, insistes, luchas, como decían por acá, en buscar a Dios? El secreto de este muchacho de 16 años, que tenía a su cargo una nación completa, era que persistió, insistió, sacó fuerzas de donde no había para buscar a Dios. Y no solamente eso, acuérdate que se menciona un profeta allí, y que tú lo conoces porque tiene un libro escrito. ¿Cómo se llama? El profeta Zacarías. Así que él se dio cuenta que como era muchacho, como podía tener algunas ideas que de repente no eran correctas, ¿qué hacía el profeta? Era el que consultaba por él ¿a quién? A Dios. Por eso es que hizo lo recto. Y déjame ahora los siguientes versículos, porque te voy a describir, de acuerdo a lo que dice la Biblia, cómo Dios lo prosperó. ¿Quieres ver cómo Dios lo prosperó? Mira, vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Y salió y peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Es decir, hizo conquistas militares espectaculares. Dice, Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente. ¿Qué cosa? Tú no encuentras eso de David y Salomón.
No había batalla que Usías salga que no ganara. A donde él salía, sea con los árabes, con los amonitas, con los filisteos, donde él salía, triunfaba. Iba ensanchando su frontera más y más y más y más, hasta hacerse, mira la descripción, altamente poderoso. No dice hasta hacerse poderoso. Altamente poderoso. No sé en inglés qué dice. ¿Qué dice? Los que tienen por Biblia en inglés. ¿Cuál es la palabra que utiliza ahí en inglés? ¿Cuál es la palabra para describir que se hizo muy poderoso? ¿Alguien tiene la Biblia en inglés? Nadie. Solo el hermano David. Traductora que siempre googlea. No puede hacerlo ahora. Bueno, supongo que debe ser algo como que correcto, correcto, muy poderoso, fuerte de más. ¿Por qué? Porque no solamente era temido, su fama llegó a todas partes. Pero si eso te parece grande, mira lo que sigue diciendo. Mira lo que sigue diciendo. Versículo 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado, así en la céfala como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. No sé cómo será aquí en Estados Unidos y cómo será en vuestros países de origen, pero en mi país la agricultura es fuerte. La tierra produce prácticamente todo lo que se siembra en la costa, en la sierra y en la selva. Si hay algún presidente que ha logrado éxito, es el presidente que ha dado énfasis y fuerza a la agricultura. Porque si no hubiera agricultura, no hay vida. Cuando tú vas a los supermercados, todo lo que tienes que comprar y tienes ahí existe porque hubo alguien que lo estuvo cultivando. Usías lo sabía. No vas a encontrar de ningún otro rey ni de ninguna otra persona a cargo de un país la descripción de era amigo de la agricultura. Así que ya te puedes imaginar la época de bonanza que había. Si había que comer naranjas, eran las mejores naranjas. Si había que comer sandías, eran las mejores sandías. Si había que comer banana, eran bananos tremendos. Es decir, todo, grano, arroz, menestras, legumbres, todo lo que te puedas imaginar que brota de la tierra era espectacular. Lee otra vez lo que dice allí. No solamente eran los valles, las montañas, las colinas, todo era fértil, porque todo lo convirtió a la agricultura. Y el agua, pastor, para el agua hizo cisternas. Yo no sé cómo lo hacían, porque hoy es fácil cavar un hueco con la maquinaria que tenemos. Pero imagínate en ese tiempo cómo lo han hecho. No lo sé, pero hacían cisternas por todos sitios. Y déjame decirte una cosa. Mi país, en comparación con lo que es Israel, es un Edén. Conversamos ayer con el hermano José y me metí a internet para conocer su país. Una belleza, Santo Domingo. Empecé a recorrer. Estuve por Guatemala, vamos a ver Guatemala. Una belleza Guatemala. Sigues bajando, Honduras. Aquí está El Salvador. Y bonito, chiquito pero bonito. La esencia viene en pote chiquito. Haz lo mismo y vete a Israel. Solo es desierto. Nuestros países, hermanos, son un vergel en comparación con lo que es Israel. Allí todo es árido. Pastor, ¿y entonces cómo
dice que todo era fértil? Porque hizo cisternas. Hizo que esos desiertos se convirtieran en llanuras fértiles por el agua que él sacaba de la cisterna. ¿Qué sistema de regadío habría usado? No lo sé, pero él convirtió, porque así dice la Biblia, todos montes, valles, todo fértil. Porque era amigo de la agricultura. Israel vivía una época de bonanza espectacular. Pero sigamos leyendo. Mira lo que dice. Versículo 11. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2,600. Bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Yo te hago una pregunta. ¿Sabes cuántos soldados conforman el ejército de los Estados Unidos? ¿No sabes? ¿Dónde vives tú? Aquí, pero no sé. Ya, del Salvador. ¿Cuántos soldados tiene El Salvador para defender sus fronteras? 3, ya listo. No, mentira. 4, ahí está, 4. ¿Cuántos? Mi país tiene 22 soldados. 22,000 soldados para defender sus fronteras. Fuerza Aérea, Marina y soldados por tierra. Tropa. Estuve en Brasil, así que indagué Brasil. Brasil tiene 85,000 soldados. Brasil es uno de los países más grandes de Sudamérica, así que tiene casi como 3 veces más que Perú. 85,000 soldados listos para la guerra. ¿Y sabes cuántos tiene Estados Unidos? Lo mismo, entre 85,000 y 90,000 soldados. Tanto los que están aquí como los que están destacados en diferentes puntos, porque no solamente están aquí. Estados Unidos tiene desplazadas sus tropas en diferentes lugares, pero no llega a 100,000. ¿Cuántos tenía Uzías? 307,500 soldados listos y entrenados para la guerra. Y sobre ellos 2,600 capitanes oficiales. Solo su staff de oficiales era de 2,600 hombres. Y debajo de ellos 307,500. O sea que una guerra con Uzías, hermano, perdíamos 3-1. No obstante, con Estados Unidos y todo. Pastor, pero nosotros tendríamos mejor armamento, pues. Guarda, mira el armamento que tenía. Uzías, versículo 14. Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedras. Y escucha bien esto. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse sumamente poderoso. ¿Has encontrado algún otro texto en la Biblia donde se mencione la palabra ingenieros? Te pago $100,000 si me encuentras un versículo. No existe. El único lugar en la Biblia donde se habla de ingenieros preparados para la guerra, que prepararon máquinas de guerra, es aquí. Por eso te digo, si Uzías hubiera vivido en nuestra época con ese ejército y con todo lo que hacía, Estados Unidos hubiera sido un juego de niños para él.
porque era un hombre sumamente poderoso. Y no solamente poderoso, sino que su gente vivía bien, comía bien. Si te das cuenta, había fortalecido todas sus ciudades, había edificado todas sus torres. La gente tenía las mejores casas, tenía la mejor comida, el mejor ejército. Todo era de lo mejor. Por eso es que el versículo dice, se hizo altamente poderoso y su fama llegó a todas partes porque fue maravillosamente ayudado. Cuando dice maravillosamente ayudado, es porque la gente misma no concebía cómo este muchacho había logrado tamaño éxito. Pero tú y yo sí sabemos qué había detrás. Persistió en buscar a Dios. Y en los días en que persistió en buscar a Dios, Dios lo prosperó. ¿Saben qué? Tengo muchísimas ganas de terminar mi sermón aquí y decirles, hermanos, aquí acabó. Nosotros necesitamos seguir el ejemplo de Uzías. Porque en la medida que nosotros persistamos en buscar a Dios, Dios nos va a bendecir hasta hacernos altamente poderosos. Se acabó el culto, hermanos. Lamentablemente no es así. El siguiente versículo es el versículo más caótico que yo haya leído alguna vez. Miren lo que dice allí. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Algunas versiones comienzan, pero cuando se hizo fuerte. La versión que acabamos de leer dice, mas cuando se hizo fuerte. Y ahora déjame decirte una cosa. Yo puedo seleccionar de tu vida y de mi vida todo lo mejor que hay. Mas siempre habrá un pero o un más. Oh, el pastor Samuel es así, así, así. Más o pero. Tú también tienes un pero. Eres una buena persona, eres un buen esposo, eres un buen hijo, eres un buen padre, eres una buena madre, eres un buen hermano. Pero, ¿cuál fue el pero de Uzías? Olvidarse de que todo lo que tenía, lo tenía por cuenta de Dios y no de sí. Creyó que el poder era de él. Creyó que él, por su propio esfuerzo, había logrado. Y cómo me duele cuando escucho a algunos de mis amigos y hermanos siempre decir, pastor, ahora tengo esto. Tú no tienes nada, mijo. No tienes nada. Ni siquiera la vida. Todo le pertenece a Dios. El carro que tienes no es tuyo, por el amor de Dios, no es tu carro. Pastor, pero acá está la tarjeta de propiedad. No es tuyo. Y escúchame bien, igual como decíamos anoche, el rato que Dios quiera te lo quita. Y tú tienes que estar porque no es tuyo. Eso se olvidó Uzías. Y el versículo dice, se hizo poderoso, se enalteció para su ruina y se rebeló contra Jehová. Y como era poderoso, él pensó que podía hacer lo que los sacerdotes hacían. ¿Qué cosa? Dijo él, los sacerdotes ofrecen incienso, yo también puedo ofrecer incienso, así que se metió al templo. No le competía. Porque ¿sabes qué? Cuando te haces poderoso, crees que puedes hacer todo. Cuando te haces poderoso, crees que te puedes meter en la vida de toda la gente. Cuando te haces poderoso, crees que tú eres la máxima autoridad. Cuando te haces poderoso, crees que nada te va a pasar.
cogió el incensario y se metió al templo. ¿Él era sacerdote? No. Era rey, pero no era sacerdote. Detrás de él, inmediatamente entraron ¿quiénes? Los sacerdotes. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Y por qué tenían que ser varones valientes? Porque Uzías era tremendamente poderoso. Y más, se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Frente a eso, ¿qué hubiera hecho David? Ya conocemos a David. ¿Qué hubiera hecho David frente a eso? Inmediatamente. Sí, disculpa, tome el incensario. Perdón, fue un error. No. Y ahí viene el detalle. Uzías no hizo eso. Mira lo que hizo. Entonces, versículo 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿qué pasó? Cuando dice se llenó de ira, hermanos, es porque no te cabe más descripción. Yo me imagino que incluso Uzías, teniendo el incensario, hizo incluso hasta la demanda de pronto de tirarles el incensario. Porque eso es lo que hace cuando tienes cólera, ¿o no? O cuando tienes cólera estás ahí. No, cuando tienes cólera tiras, botas lo que tienes en la mano. Y el texto dice bien clarito, y se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová y junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y mira lo que dice aquí, ahora recién. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había. Hermano, no esperes. No esperes estar herido. No esperes estar sufriendo para entonces decir, sí, Señor, ahora voy a hacer tu voluntad. No, no hagas eso. Tan pronto escuches un no o un sí, hazlo. Te guste o no te guste. Eso es lo que hacen los hombres y mujeres de acuerdo al corazón de Dios. Esa es la diferencia entre Uzías y David, entre Uzías y Abraham. Cuando cometían sus errores, inmediatamente reconocían y se arrepentían. Uzías no. Cuando el sacerdote Azarías demostró su falta, él lejos de aceptar, ¿qué hizo? Le dio cólera. Y ay de ti, hermanos, cuando alguien se acerca y te dice, hermano, esto no está bien, y en lugar de eso todavía te enojas, te molestas. No le vuelves a hablar más al pastor, no le vuelves a hablar más al hermano. ¿Por qué? Porque crees que te ha ofendido, porque crees que todos están en contra tuya, cuando lo que tú tienes que hacer es simple y llanamente decir, acepto. No esperes como Uzías estar herido para entonces recién apresurarte a enmendar tu camino que sabes que está equivocado. La historia termina muy triste. Versículo 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo a cargo la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Acabas de ver la historia de uno de los hombres más espectaculares de la Biblia, pero acabas de ver también la forma torpe como termina. Leproso hasta el último día de su vida, excluido para siempre de la casa de Dios, solo por una cosa: no saber reconocer su pecado cuando tuvo que hacerlo. Ahora yo te lanzo la misma pregunta a ti. ¿Tú reconoces lo que está equivocado en tu vida? ¿Aceptas cambiarlo? Tienes
esperos. Tienes esos más. Todos lo tenemos. Todos tenemos una lista de cosas buenas, pero ya empiezan las cosas malas. El problema no está en que tengas cosas malas. El problema está en que no quieras reconocer las cosas malas y sigas aferrándote a eso. Un pastor llegó a una iglesia nuevo, todo el mundo emocionado. El pastor predicó el primer sermón, los hermanos, ¡oh, qué lindo sermón! Era acerca del amor entre hermanos. Al siguiente sábado el pastor predicó el mismo sermón. Buen sermón, más ya era predicado el sábado pasado. Llegó el tercer sábado y el pastor predicó el mismo sermón, amor entre los hermanos. Ya los hermanos empezaron a incomodarse, el pastor que no tiene otro sermón. Llegó el cuarto sábado y el pastor volvió a predicar el mismo sermón. Cuando llegó el quinto sábado y predicó el mismo sermón, un grupo de hermanos lo esperó a la puerta y le dijo, pastor, mire, estamos muy contentos con su presencia aquí, mas es el quinto sábado y usted está predicando el mismo sermón. ¿Usted no tiene otro? Y el pastor contestó, yo dejaré de predicar el mismo sermón hasta que ustedes lo pongan en práctica. Hermano querido, toda esta semana tú te has deleitado en la palabra del Señor, pero eso no servirá de nada a menos que lo pongas en práctica. Y te pido y te ruego de corazón, sigue el camino de David, no el de Usías. Sé un líder de éxito y no un perdedor. Que Dios te bendiga. Esta mañana quiero hacer una oración por ustedes. ¿Puedo verlos de pie, por favor, para poder terminar? Querido Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, todas estas noches tú has bendecido este templo, donde tu iglesia se reúne. Hoy se abrió una vez más tu palabra para mostrarnos que cuando te persistimos en buscar todo va bien. Y que cuando tenemos errores, lo mejor es arrepentirnos y no llenarnos de cólera contra aquel que nos dice cuáles son nuestros errores. Padre Santo, te pido por esta iglesia. Te pido por los hermanos que hoy en la tarde bajarán a las aguas del bautismo. Te pido por aquellos que están dudando todavía si es que aceptan o no tu llamado, si aceptan o no formar parte de tu iglesia. Te pido por ellos donde sea que están. Tú sabes que hoy no hice un llamado por el bautismo, porque yo sé que tú trabajas en el corazón de ellos más fuerte que mis palabras puedan llegar a su corazón. Bendícelos a ellos. Te pido, Señor, por los miembros de esta iglesia, de este turno en especial. Guárdalos, Padre, y que se aparten de cualquier cosa que es incorrecta. Abre sus ojos y permita que vean el camino correcto y exacto. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que no son salvos, el que se mira la verdad y no ve nada.